Podemos partir, ¿no es cierto?, de una expresión primaria de que la fuerza magnética es la fuerza centrípeta, o de la expresión que nosotros conocíamos. Si usted recuerda, esto que está aquí, ¿se acuerdan el radio de curvatura, verdad? El momentum partido para el producto de la carga por el campo. Es exactamente esta misma expresión. Pueden partir de esta expresión para cualquier tipo de problema. Como la velocidad es omega por r y omega es igual a 2pi por f, entonces resulta que el campo magnético en función de la frecuencia lo puede expresar de esta forma.
Bien, ¿cuál alternativa es correcta? Wow, está muy bien, ¿ah? Perfecto. Aquí los quiero ver. Veamos. Bien, jóvenes, ¿por cuál alternativa se irían? Recordando que las trayectorias se curvan dependiendo de la dirección de la fuerza y que los radios de las trayectorias dependen del valor de la carga, como también del valor de sus masas. Lo único interesante es que aquí nos dice que son de la misma masa y de la misma energía cinética, en consecuencia tienen la misma rapidez. ¿Cuál entonces corresponde a la alternativa correcta? Excelente, la C es la correcta. Muy bien. Me da la impresión como que tenemos que terminar ya el capítulo, ¿no es cierto? Porque fuerzas magnéticas están hechos unos tigres. Ok, eso es correcto. Bien, veamos ahora un caso interesante, es cuando los campos eléctricos se superponen con los campos magnéticos al mismo tiempo. Es decir, el campo eléctrico va a generar una fuerza eléctrica sobre la partícula y como la partícula se está moviendo, va a generar también adicionalmente una fuerza magnética. Esto es una forma de generar imágenes. Estos son los famosos tubos de rayos catódicos, en donde aquí se tiene una pantalla de flúor, en donde los electrones impactan sobre la pantalla. Estos átomos tienen lo que se llaman estados metaestables, es decir, permanecen excitados por un tiempo relativamente largo, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4 segundos. Y durante ese tiempo, el momento que impacta el electrón, el átomo lo forza a emitir luz, y eso es lo que hace que la pantalla se vuelva fluorescente o fosforescente. Los electrones son desviados, como usted puede ver, por la superposición de campos eléctricos y campos magnéticos. Entonces, por ejemplo, si un campo eléctrico está apuntando entre esta región y esta región, entonces ese electrón hará esto, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo apunte el campo. Si ese campo está oscilando con una cierta frecuencia, entonces los electrones oscilarán también con una cierta frecuencia. Perdón, dejando su huella en la pantalla, como usted puede observar. Si usted quiere que la partícula se mueva en la otra dirección, pues superpone un otro campo magnético y al momento que la partícula se mueve,
la fuerza lateral hará que la partícula se desplace ahora en esta dirección. Y lo que implica que esos electrones podrán formar sobre esta pantalla cualquier tipo de figura. Nos piden aquí que estas partículas cargadas positivamente, en el momento que ingresan a esta región, las partículas avancen e impacten esta placa sin desviarse. Nosotros sabemos que si esta partícula ingresa en este campo magnético, ¿hacia dónde se va a desviar? Para arriba. En consecuencia, si yo deseo que la partícula avance sin desviarse, deberá haber una fuerza apuntando ¿hacia dónde? Hacia abajo. Como nosotros sabemos que los campos eléctricos apuntan en la misma dirección de la fuerza para partículas con cargas positivas, entonces aquí deberá haber un campo magnético eléctrico, dirigido ¿hacia dónde? Dirigido hacia abajo. Es decir, la fuerza magnética debe compensarse con una fuerza eléctrica exactamente igual en dirección contraria. Esto hará entonces que el campo eléctrico esté apuntando en esta dirección. ¿Cuánto vale la fuerza magnética? QV por B si el campo es perpendicular. ¿Y cuánto vale la fuerza eléctrica? Q por E, independiente que la carga esté en reposo o se esté moviendo. Entonces, si estas dos fuerzas son iguales, entonces yo tendría esta expresión. Lo que significa que viajarán en línea recta todas aquellas partículas que cumplan esta condición. Vamos a suponer que el campo eléctrico sea de 10 a la 5 newton sobre coulombio. 10 a la 5 newton sobre coulombio. Y que el campo magnético sea de 10 teslas. Para manejar números redondos. ¿Cuánto era el campo eléctrico? 10 a la 5. ¿Y el campo magnético? Entonces, las partículas que viajarán en línea recta serán solo aquellas que tengan ¿cuánto de velocidad? 10 a la 4 metros por segundo. ¿Qué pasará con las otras? Se desvían, exactamente. Hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cuál de los dos campos es mayor. Esto es lo que se conoce con el nombre de un selector de velocidades. Es decir, usted puede sintonizar, variando el campo eléctrico y variando el campo magnético, usted puede sintonizar, usted puede hacer que solamente crucen partículas con determinado valor de velocidad. Y esto es lo que se conoce con el nombre de un espectrómetro de masas. Es un dispositivo que utiliza la fuerza magnética para poder detectar dónde cae una partícula y a partir de la huella que deja la partícula, producto de la fuerza magnética, se puede determinar su rayo de curvatura y a través del rayo de curvatura encontrar qué masa tiene esa partícula. Las aplicaciones son realmente múltiples. Una de las preguntas clásicas es, por ejemplo, no sé si ustedes, el hombre no ha llegado físicamente a Marte, pero aun cuando no ha llegado físicamente a Marte, nosotros conocemos cuál es la composición química del suelo de Marte y cuál es la composición química de la atmósfera de Marte. Usted se preguntará y dirá, ¿cómo se puede saber la composición química del suelo de Marte si nosotros no hemos ido a Marte y traído una muestra de su suelo? Pues sí han ido robots, ¿no es cierto?, en donde uno de sus dispositivos que van llevando es un espectrómetro de masas, en donde el robot lo que hace es toma una muestra de suelo, esa muestra de suelo se calienta, normalmente con láser, y luego se generan partículas, se ionizan las partículas, luego se aceleran a través de una diferencia de potencial.
Se aceleran esas partículas y luego, dependiendo de cuánta masa tienen, las partículas van cayendo y van siendo registradas en un detector. Como en tierra aquí se sabe que cada uno de los elementos que conocemos nosotros, o de compuestos que conocemos nosotros, cuando se someten a un campo magnético, describen trayectorias cuyo radio va a depender de cuánta masa tiene. Entonces lo que se hace es acotejar, como dice Montuyo, la información que da el espectrómetro, que no está en Marte, sino que está aquí en la Tierra. La información que se obtiene viene vía radiación electromagnética, y aquí se determinan cuáles son los compuestos que están en esa superficie. Entonces, cuando se dice que Marte tiene abundancia de esto relativa a lo otro, no piensen que se trajo una muestra de allá. Son estos equipos que se envían allá y luego la información llega acá. Esta es la primera parte. Aquí está la muestra que nosotros queremos determinar qué masa tiene esa partícula, para, de acuerdo a la masa de esa partícula, determinar de qué elemento corresponde o qué compuesto pertenece. La muestra se acelera y entra aquí a al selector de velocidades para determinar la velocidad de la partícula, y luego entra a propiamente el espectrómetro, donde la partícula va a ser detectada dependiendo de dónde ella se desvíe. Entonces, la primera parte ya la conocemos. El selector de velocidades es la superposición de un campo eléctrico con un campo magnético. El campo eléctrico lo desvía de una forma, el campo magnético en dirección contraria, y la partícula avanza en una misma dirección. La partícula avanza en línea recta. Las dos fuerzas son idénticas, lo que significa que las partículas que escapan del selector de velocidades, esta partícula, nosotros sabemos qué velocidad tiene. ¿Y cómo sabemos qué velocidad tiene? Porque yo sé cuánto vale aquí el campo eléctrico y cuánto vale el campo magnético. Entonces, conociendo cuánto vale el campo eléctrico y cuánto vale el campo magnético, yo determino la velocidad con que salen esas partículas. Cosa que clásicamente no sería fácil de determinar. Es bien complicado, porque esas partículas normalmente no se ven. Son partículas atómicas. Son átomos ionizados normalmente, o compuestos de estructura básica muy primaria. No se puede medir muy fácilmente. Entonces, determinamos su velocidad. Ya está la partícula aquí, ya sabemos qué velocidad tiene. Ahora vamos a hacer esto. Como la partícula fue ionizada, yo sé qué carga eléctrica ya posee. Normalmente se arranca un electrón, entonces sabemos que tiene más E de carga eléctrica. Conozco su carga. Conozco su velocidad. Puedo determinar su radio también, claro, porque en el momento que esta partícula ingresa, la partícula se desvía. Y al desviarse la partícula, aquí se presentan diferentes detectores. Son detectores de partículas, que en el momento que llega una partícula, ¡pi!, salta una alarma. Llegó. ¿Y dónde llegó? Entonces el equipo mide automáticamente cuál fue el radio de esa trayectoria. Y esto es sencillo, porque sabemos nosotros que cuando una partícula ingresa en un campo magnético, la partícula se desvía por acción de esta fuerza. Entonces, como yo esto ya conozco, que fue lo que se hizo en la primera parte de lo que se llama el selector de velocidades, y como yo sé dónde cayó la partícula, porque para esto están los detectores, partículas van llegando y los detectores se están moviendo. Los detectores son modernos. Antes se utilizaban placas fotográficas. Entonces, donde llegaban las partículas, luego se velaba la placa, y ¿qué aparecían allí? Manchitas, puntitos, y luego se medía con una regla. Aunque no lo crean, queridos alumnos, se medía con una regla, se determinaba R, se conocía la carga, se conoce el campo magnético, se sabía la velocidad y se determinaba la masa. Y luego con la masa se iban a unos ábacos, libros inmensos, donde estaban las masas isotópicas de todos los elementos de la naturaleza y compuestos químicos, ¿sí me entienden? Para ver qué cosa, cuál calzaba. ¿Sí me entienden, no es cierto? Con las computadoras, ¿dónde está esa información? En el disco duro. ¿Y qué es lo único que hace? Toma el radio y la computadora te dice, está el elemento, y te saca en abundancia. Es decir, aparecen los que ustedes veían aquí, en esta imagen anterior. Aquí aparecen esto. Aquí te dice, está entonces tú te puedes dar cuenta clarísimo y dice, wow, qué pico, ¿no es cierto? Esto corresponde a este compuesto. ¿Sí me entiende, verdad? Dice,
O dice, oh, hay hierro, ay, qué interesante, mira, hay hierro, pero más o menos 50% que el de acá. Mira, también hay magnesio, pero hay muy poquito. Y se sabe el compuesto químico de una atmósfera, el compuesto químico de un suelo, sin necesidad de traer una muestra de allá. Bueno, esto que está aquí nosotros ya lo conocemos y seguro que me lo van a responder de forma bastante directa y precisa. ¿Qué pasaría con el periodo de rotación de una partícula? Incrementar el valor de su rapidez. Vamos. ¿Eso? Eso no cambia, queridos alumnos. Perfecto. Eso no cambia. Bien, vamos a quedar hasta allí el día de hoy, porque me quedan alrededor de unas 10, 15 láminas más. Y eso lo quiero hacer despacio el día miércoles, ¿de acuerdo? Para estar listo la lección del día siguiente, el día jueves. Estamos prácticamente terminando, lo único que me quedan son ejercicios.